Claudio había muerto, pero al principio solo se reveló a unos pocos sirvientes leales. Entonces Agripina se encargó de que Británico, el heredero verdadero del imperio, quedara fuera del foco de atención hasta que su propio hijo Nerón estuviera bien colocado en el trono ahora vacío. El Senado y el pueblo no se opusieron a su elección, y todo el mundo esperaba que Nerón fuera a gobernar sabiamente, ya que era el nieto de Germánico y estaba bajo la tutela de Séneca y Burro, que eran dos hombres muy capaces y justos. Como eran honrados, fueron los primeros en decirle a Nerón que lo mejor era echar a su madre de la corte, donde su influencia no podía traer nada bueno. Nerón siguió el consejo y durante los primeros meses de su reinado fue muy generoso, clemente y compasivo. Se dice que la primera vez que le pidieron firmar una sentencia de muerte para un criminal, lo dijo con lamentaciones exclamando: «¡Oh, ojalá no supiera escribir!». Nerón apenas tenía 17 años cuando comenzó su gobierno. Era apuesto, con buena formación y de formas agradables, pero, por desgracia, también era un hipócrita. Aunque fingía admirar todas las cosas buenas, en realidad era muy malvado. Su madre, Agripina, lo había colocado en el trono solo para poder reinar ella misma, y se enfadó mucho cuando la echaron de la corte. Sin embargo, no había abandonado toda esperanza de gobernar, sino que trató varias veces de recuperar la confianza de su hijo para ganarse una vez más su puesto en la corte. Viendo que no funcionaba por las buenas, pasó a medios más osados. Un día entró en la sala donde estaba hablando Nerón con unos embajadores y trató de sentarse a su lado. Nerón la vio entrar y adivinó sus intenciones. Se adelantó con unas buenas maneras exageradas, la tomó amablemente de la mano y la llevó solemnemente no a su lado, sino a un rincón donde pudiera ver sin ser vista. Agripina se enfadó tanto por aquello que empezó a planear el destronamiento de Nerón para darle la corona a Británico. Sin embargo, aquella conspiración fue descubierta por el joven emperador. En cuanto se enteró, hizo llamar a Locusta para que le preparara un veneno que probó primero con animales para asegurarse de su efecto. Satisfecho con los resultados del veneno, Nerón invitó a su hermanastro a su propia mesa y lo envenenó. Aunque Británico murió allí ante sus ojos, el emperador no mostró ningún tipo de emoción, pero más tarde, cuando vio que el pueblo lamentaba la muerte, también él fingió gran pesar. Poco después se libró de su esposa Octavia, la amable hermana de Británico, y en su lugar Nerón escogió a Popea, una mujer que era tan malvada como Mesalina o Agripina. Esta mujer no hacía sino darle malos consejos, que él seguía sin más reparo. Tras matar a su propio hermano, a continuación Nerón comenzó a planear el asesinato de su propia madre. No quería envenenar a Agripina, por lo que hizo construir una galera que fuera a hundirse casi a voluntad. En cuanto el navío estuvo preparado, le dijo a su madre que fuera a visitarlo. Entonces, tras tratarla con gran amabilidad, la envió de vuelta a casa en aquella galera. En cuanto estuvo lo suficientemente lejos de la costa, se soltaron los clavos y el barco se despedazó, arrojando a Agripina y sus sirvientes al mar. Una de las mujeres de la reina nadó hasta la costa y gritó que ella era Agripina, para conseguir auxilio inmediato de los hombres que había allí. En lugar de ayudarla, los hombres volvieron a echarla al agua y la sujetaron hasta que se ahogó, pues Nerón los había enviado allí para asegurarse de que nadie escapaba. La Agripina de verdad, al ver aquello, fingió ser una simple sirvienta y logró llegar segura a la costa. El joven emperador estaba sentado a la mesa cuando le llegaron las noticias de la huida de su madre. Viendo que sus planes habían fracasado, se volvió loco y mandó de inmediato a un esclavo para terminar lo que se había empezado. Obedeciendo la cruel orden, el esclavo se metió en el cuarto de Agripina, que, cuando lo vio llegar con la espada en la mano, gritó: «Aquí, donde la cabeza de Nerón descansó hace tiempo». El esclavo obedeció y poco después Nerón supo que su madre ya estaba muerta. Al principio, Nerón estaba casi asustado por sus propios crímenes. Sin embargo, los romanos no lamentaron el asesinato de Agripina, sino que agradecieron públicamente que de esa forma se hubiera protegido la vida del emperador. Y cuando Nerón se enteró de ello, se quedó muy tranquilo. Poco después, Octavia murió también, y entonces Nerón se entregó a una vida de extravagancias tan salvajes como las de Calígula. Siempre deseoso de combates de gladiadores y espectáculos de todo tipo, el propio Nerón participó en las carreras de carros. Aunque no tenía buena voz, también le gustaba subirse al escenario a actuar y cantar ante sus cortesanos, que le decían que era un gran actor y un estupendo cantante.
Animado por estos aduladores, Nerón se fue haciendo más engreído y salvaje. Para obtener su favor, mucha gente siguió su ejemplo, e incluso mujeres nobles se subían al escenario buscando el aplauso de los peores públicos de Roma. La gente pobre podía acudir gratis a estos espectáculos siempre y cuando aplaudieran bien fuerte a Nerón y a sus favoritos. Como no podían encargarse de sus propios trabajos a causa de tantas fiestas, el emperador ordenó que se les alimentara a expensas del Estado y regalaba grandes cantidades de grano. Por entonces apareció un cometa, y algunos romanos supersticiosos se atrevieron a sugerir que era una señal de un nuevo reino. Aquellas palabras llegaron a oídos de Nerón, a quien disgustaron tremendamente, por lo que ordenó condenar a muerte a todos los que hubieran dicho algo semejante, y entonces confiscó sus propiedades. Algunos de estos desafortunados romanos se quitaron la vida para escapar a las torturas que les aguardaban. Había otros a los que el emperador no se atrevía a arrestar a las bravas, no fuera que la gente se sublevara contra él. A estos les llegaban órdenes secretas de suicidarse cortándose las venas en un baño de agua caliente de modo que murieran desangrados. Para divertirse, a Nerón le gustaba ponerse disfraces e irse a los caminos a asaltar y asesinar a los que pasaban por allí. En una ocasión atacó a un senador que no lo reconoció, por lo que se defendió atacándole a él. Al día siguiente, el senador averiguó quién había sido su atacante, y esperando desarmar la furia de Nerón, fue al palacio y le suplicó que le perdonara por atacarle. Nerón escuchó las disculpas en silencio, y entonces exclamó: «¡Desgraciado! Le pusiste la mano encima a Nerón y aún estás vivo». Aunque no lo mató allí mismo, sin embargo, le dio órdenes estrictas de suicidarse, y el pobre senador no se atrevió a desobedecer. Nerón había recibido una buena educación, por lo que conocía bien la Ilíada, el gran poema de Homero que habla sobre la guerra de Troya. Quería disfrutar de ver un fuego como el que había destruido Troya, por lo que se dice que dio órdenes de incendiar Roma, y se sentó en una torre de su palacio para contemplar la destrucción de la ciudad mientras cantaba sobre la caída de Troya acompañándose de la lira. Una gran parte de la ciudad acabó destruida por el fuego y se perdieron muchas vidas, y muchos otros lo perdieron todo. Pero los sufrimientos de otros no importaban al monstruo de Nerón, que se deleitaba al ver miserias de todo tipo. Desde la crucifixión de Jesucristo durante el mandato de Tiberio, los apóstoles habían estado divulgando los evangelios. Pedro y Pablo incluso habían visitado Roma y habían hablado con tanta gente que por entonces ya había muchos romanos cristianos. Los cristianos, que habían aprendido a amarse los unos a los otros y a ser buenos, no podían estar de acuerdo con la conducta malvada de Nerón. Le reprochaban abiertamente sus vicios, y Nerón no tardó en vengarse acusándolos a ellos de prender fuego a Roma y apresándolos y torturándolos de diversas formas. Algunos cristianos fueron decapitados, otros expuestos a las fieras salvajes en el circo, y a otros tantos los envolvía en materiales inflamables, los ponían en un palo y los usaban como antorchas en los juegos del emperador. Otros eran arrojados a ollas de aceite o agua hirviendo o los cazaban como a animales. Sin embargo, todos ellos murieron con gran coraje defendiendo su fe en Cristo, y como soportaron tales muertes por su religión, desde entonces se los conoció como mártires. Durante esta primera persecución, San Pablo fue decapitado, y San Pedro crucificado boca abajo por su propia petición, porque no se consideraba digno de morir como había muerto su maestro. Como Roma había quedado parcialmente destruida, Nerón comenzó a reconstruirla con gran magnificencia. También construyó un palacio para su uso personal, conocido como la Domus Aurea, porque en ella el oro brillaba por doquier. Nerón fue culpable de muchas insensateces, como adorar a un mono que le gustaba mucho, pescar con una red de oro y gastar enormes sumas de dinero en regalos para sus aduladores. Y se decía que nunca usaba la misma ropa 2 veces. Por supuesto, un gobernante tan cruel y caprichoso como Nerón no podía ser amado por el pueblo, por lo que no es sorprendente que muchos romanos encontraran su reinado insoportable y formaran una conspiración para matarlo. Una mujer de nombre Epicaris tomó parte en ella, pero uno de los hombres a los que pidió ayuda resultó ser un traidor. En lugar de guardar el secreto, este hombre fue corriendo a Nerón y le dijo que Epicaris sabía los nombres de todos los conspiradores. Así pues, el emperador la capturó y la torturó cruelmente, pero ella se negó a decir una palabra, pese a los terribles tormentos que sufrió.
Entonces, temiendo traicionar a sus amigos si cedía por las torturas constantes, se estranguló con su propio cinto. Como Nerón no pudo descubrir los nombres de los conspiradores, condenó a todos los romanos que él sospechaba que formaban parte y los obligó a suicidarse. Incluso su tutor Séneca obedeció cuando se le ordenó abrirse las venas en un baño de agua caliente y murió mientras dictaba algunos de sus pensamientos a su secretario. El poeta Lucano murió de la misma forma, y mientras le duraron las fuerzas estuvo recitando algunos de sus mejores poemas. Se dice que la mujer de una de las víctimas de la ira de Nerón trató de morir junto a su marido, pero que Nerón se lo prohibió, hizo que le cosieran las heridas y la obligó a vivir. Nerón era tan brutal que mató a su propia esposa Popea a patadas, y era tan incoherente que hizo que la enterraran con gran pompa. Le construyó templos en su honor y obligó a los romanos a adorarla. Como los crímenes de Nerón crecían día a día, no tardó en formarse otra conspiración. Esta vez fueron sus soldados. Las legiones en Hispania eligieron a su general Galba emperador y así marchó hacia Roma para librar al mundo del tirano Nerón. El emperador estaba de fiesta cuando le llegaron las noticias de la marcha de Galba. Se asustó tanto que salió corriendo a toda prisa, llevándose consigo una cajita que contenía algunos de los venenos de Locusta. Fue dando bandazos de puerta en puerta buscando refugio, pero todos se lo negaban. Finalmente, uno de sus libertos se lo llevó a una cabaña, a donde sus seguidores fueron con él. Cuando Nerón vio que sus enemigos lo siguieron, se dio cuenta de que no podía escapar a la muerte y exclamó triste: «¡Qué lástima que tenga que morir un músico tan magnífico!». Entonces trató en vano de degollarse, y si no lo hubiera ayudado su liberto, habría caído vivo en manos de Galba. Nerón tenía poco más de 30 años cuando murió, y había reinado unos 14 años. Fue el último emperador romano emparentado con Augusto, el sabio gobernante que había hecho tanto por la prosperidad de Roma.